Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast conmigo, Karen Buitrago. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de dos cosas. Uno, sobre Hart y el positivismo socioanalítica. Y dos, la indeterminación jurídica. Entonces, si quieren saber más, sigan viendo. Bueno, vamos a explicarlo de una forma sencilla, ¿listo? Uno, primer punto, ¿qué critica Hart de Austin? Bueno, pues Austin decía que el derecho es simplemente como un conjunto de órdenes dadas por un soberano, respaldadas por amenazas de castigo. Y Hart cree que eso es muy limitado, porque uno, no todos obedecemos las normas solo por miedo a que haya alguna consecuencia. Dos, no todas las normas son órdenes. Por ejemplo, cuando las personas realizan contratos, eso no es una orden. Y tres, porque Hart dice que pues esto no explica bien, como, bueno, que Austin no explica bien como la diferencia entre estar forzado a hacer algo y tener una obligación legal. Ahora, lo que propone Hart es una teoría un poco más completa basada en dos reglas, en dos tipos de reglas. Uno, las reglas primarias, que son las que imponen deberes. Por ejemplo, no robar, pagar los impuestos, cumplir un contrato. Esas son las reglas primarias, las que imponen los deberes. Y las reglas secundarias son las que dan potestades para crear, modificar o aplicar estas normas primarias. Listo. Respiremos. En estas reglas secundarias existen tres tipos. Las primeras son las reglas de cambio. ¿Listo? Que estas son las que permiten crear o modificar normas. Por ejemplo, el Congreso que hace las leyes o personas que hacen contratos. ¿Listo? Segundo, las reglas de adjudicación. Estas son las que regulan cómo se resuelven los conflictos legales. Por ejemplo, que un juez pueda juzgar un caso o qué procedimiento seguir. ¿Sí? Y el tercero son las reglas de reconocimiento. ¿Listo? Esta es una como de las más importantes que se plantea y es una especie de regla madre superior que nos dice cómo identificar si una norma es válida o no dentro del sistema jurídico. Por ejemplo, cuando el presidente firma una ley, podría identificar si esto es válido o no. Más o menos. Vamos por ahí. Ahora, siguiendo con esto y dejando atrás reglas primarias y secundarias, Hart analiza un problema adicional que habla sobre la indeterminación del lenguaje. ¿Listo? Él indica que a veces las leyes no son claras o tienen vacíos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando no hay una norma que es clara para un caso? Que eso pasa mucho, ¿no? O sea, me refiero a que, a ver, ustedes saben, yo sé, todos sabemos que el dicho que se le tiene a los abogados es que toda respuesta es depende, ¿no? Como casuística. Pero bueno, digamos que a eso yo analizo y hago pues como la relación, y es que la ley cuando se hace pues trata obviamente de cubrir varios aspectos en un caso, pero pues es muy difícil que pueda cubrir casos específicos, ¿saben? Pues vivimos en una sociedad que está cambiando día a día, hora tras hora y año tras año, ni se diga, ¿sí? Entonces, el futuro es incierto y trae nuevos problemas que a veces las normas que se crean hace algún tiempo pues no pueden suplir, ¿cierto? Sin embargo, pues las normas están hechas para que puedan ser un poco más ampliadas y ahí es donde viene como la intervención de los jueces y pues para que se pueda determinar si un caso se puede resolver con qué tipo de normas, ¿sí? Pero bueno, eso va a ser un análisis para más adelante. Cerremos con esta parte y es que en resumen, Hart busca que el derecho pues no se base solo en obediencia por miedo, más bien reconozca los distintos tipos de reglas que puede tener el sistema jurídico y que tenga un papel activo en los jueces y los participantes del sistema legal. Además, que integre el punto de vista interno de cómo lo entienden los actores y cómo aplican las normas. Pero bueno, para hacer esto un poco más sencillo, voy a dar un ejemplo. Supongamos que su merced vaya a comprar un celular a cuotas. La regla primaria sería cuando uno hace el contrato con una tienda para adquirir el celular y, digamos, pagarlo en 6 cuotas. Entonces ahí se compromete a pagar cada cuánto tiempo, una cuota. Esto es una obligación legal. La regla secundaria, que es la que les dije que se divide en tres, entonces sería la regla de cambio, es que existe una norma que permite hacer contratos con tiendas. Y esa norma no obliga, solo da la oportunidad de hacerlo si se quiere hacer. La regla de adjudicación, que es que si tú no pagas la cuota, pues la tienda puede demandarte, porque ya existe, se firmó un contrato de obligación. Y la regla de reconocimiento se refiere a que todo esto es válido porque hay un sistema, hay unas reglas dentro del sistema jurídico, como las leyes del Código Civil y comercial, que ya están reconocidas por el sistema legal como parte del derecho, por lo tanto es legítimo. ¿Y qué pasa si dentro del contrato existe algún problema? Pues a ver, digamos que entregan el celular y el celular está dañado. Entonces ahí entra el debate de la discrecionalidad judicial.
Hart diría que se tiene que llegar como a un juez para que interprete y pueda usar su criterio para decidir qué hacer al respecto. Bueno, ahora pasamos a otro punto que es el segundo video de la indeterminación jurídica. Esto lo vamos a dividir porque está un poco largo y tenemos poco tiempo. Entonces, 1. Las lagunas del derecho. Ustedes saben, cuando uno va y se toma sus drinks y se pasa de los drinks, pues durante la noche hay veces que no te acuerdas de cosas, ¿no? Eso es lo mismo que pasa, pero en las lagunas del derecho. Dice el video, que nos hace el profe, que a veces en un caso concreto no hay ninguna norma que diga qué hacer específicamente al respecto. Eso se llama una laguna jurídica, que son como los vacíos legales. ¿Listo? Existen dos tipos. 1. Las lagunas normativas, que es lo que les digo, que no existe una norma escrita para resolver el caso. Y la laguna valorativa, que no solo falta una norma, sino también faltan principios o valores jurídicos que guíen a la toma de la decisión. Por ejemplo, supongamos que ocurre un delito, un nuevo tipo de delito, que es un crimen hecho con inteligencia artificial. Las leyes actuales no dicen nada sobre eso. Ahí habría una laguna. Segundo punto de indeterminación jurídica, la discrecionalidad judicial. Cuando hay una laguna o cuando hay varias interpretaciones posibles de una norma, el juez tiene que interpretar y decidir. La discrecionalidad judicial, como se los dije anterior veces, es aquí donde existe el debate, ¿no? Algunos creen que existen métodos racionales que limitan la libertad del juez, por ejemplo, las técnicas de interpretación jurídica que guían la decisión del juez para que sea válida y justa. Pero otros, especialmente como los teóricos críticos, indican que no hay una racionalidad objetiva, es decir, que las decisiones del juez siempre van a estar arraigadas a su cosmovisión política o ideológica, aunque a veces se disfracen como jurídicas, pero pues en su interior van a estar sesgadas. Tercer punto, el lenguaje y el derecho. El derecho se expresa en palabras, ¿no? Y el lenguaje no es neutro. Eso es algo que sabemos sí o sí. Y nosotros en el día a día lo ratificamos cuando tenemos una conversación normal. Una palabra puede parecer normal, pero en realidad puede excluir, discriminar o favorecer a ciertas personas, como pasa en el debate de lenguaje inclusivo, ¿no? Hay personas que no les gusta, hay personas que sí. Entonces, interpretar el derecho, así como interpretar la vida, hablar con personas, saber si lo que estoy diciendo es correcto o no, es un problema. Y el problema viene de entender el idioma, ¿sí? Pero también de entender el contexto político y social en el que está para poderse usar el lenguaje de una forma favorable. Y por último punto tenemos la legitimidad del derecho, ¿sí? Todo este debate nos lleva a una gran pregunta, y es: ¿el derecho es un sistema racional y justo o es simplemente como una herramienta de poder? Bueno, creamos debate. Si creemos que el derecho tiene bases racionales, como normas claras, métodos de interpretación, es decir, todo se puede hacer objetivamente, entonces podemos decir que es legítimo. Pero si aceptamos que todo depende de decisiones políticas disfrazadas como jurídicas, entonces ahí el derecho estaría perdiendo legitimidad y puede verse solo como un instrumento de dominación. Bueno, como ejemplo de indeterminación jurídica vamos a poner el caso ficticio. Un robot va a cuidar, imaginemos que crean un robot con inteligencia artificial para cuidar a adultos mayores. Y un día un robot comete un error y causa la muerte de una de estas personas. Y la familia quiere demandar a alguien, ¿cierto? La laguna es que pues, cuando llegan al juez se dan cuenta que no existe una ley específica sobre la responsabilidad que tiene la inteligencia artificial pues, con robots, ¿cierto? Es decir, la norma no indica si hay que culpar a 1. El robot, 2. El programador del robot, o 3. La empresa, o nadie, ¿sí? Y la laguna valorativa, esa sería la normativa. La laguna valorativa sería que tampoco hay principios claros sobre qué hacer éticamente hablando para tomar las decisiones con inteligencia artificial. En la discrecionalidad judicial llega otra cosa, y es que el juez puede decidir con libertad, ¿no? Entonces podría usar de pronto las normas que hablan sobre la responsabilidad de productos defectuosos, o irse por una decisión más creativa, ya sea usando métodos racionales para encontrar otra solución, o según su ideología pues tomar la decisión si está a favor o en contra de la inteligencia artificial y a quién culpar. Ahora vamos con el lenguaje y el derecho, que es la otra fase, ¿no? Las normas actuales, o bueno, digamos esta de productos defectuosos, habla de personas responsables. Aquí el lenguaje no incluye máquinas o inteligencias artificiales. Entonces un robot puede hacer parte como de una persona jurídica. Y ahí está un punto, que la ley debería como abrirse un poquito más para poder tomar decisiones más claras frente a este tipo de problemas futuros. Y ya como conclusión, la legitimidad del derecho. Aquí la familia podría sentir que el derecho no les está dando justicia porque está atrasado, porque no está a la altura de estos problemas futuros, o porque simplemente el criterio de la decisión depende de un juez. Pónganse en situación. Y ya para cerrar los dejo con la pregunta. Teniendo en cuenta todo este contexto del que hemos hablado, ¿ustedes creen que podríamos confiar en el derecho como un sistema justo y racional? ¿O
creen que el derecho solo refleja el poder de quienes lo interpretan. Bye, nos vemos a la próxima.